Hola, hola. Espero no se escuche mucho ruido. Hoy vamos a ver la parte de la programación en C. Vamos a continuar con esa parte. Bueno, entonces, según yo, íbamos en la diapositiva como en la 43, creo que era. Nos le ponemos aquí rápido que vamos en la 40. Bueno, teníamos unas partes que ya la había dejado como más de que checaran ustedes las diapositivas, la parte de las variables, todo eso. Y aquí tengo el código. Nos habíamos quedado en el del switch case, porque habíamos visto que pues estaba el caso contrario, ¿no? O sea, teníamos ya nuestra función principal por acá y teníamos una función que hacía la conversión, y entonces le dábamos el dato, el valor numérico y la unidad de origen, y ya con eso seleccionaba la unidad de destino. Entonces decíamos, bueno, podemos cambiar las cosas que se están convirtiendo dependiendo de qué unidad le demos, y y dependiendo de eso, pues va a ser la función que se ejecute, ¿no? Si le decimos que te dimos grados Fahrenheit, aquí estoy mandando a llamar la función que los convierte a Celsius, y si el valor de origen pues, era Celsius, estamos dando la conversión a grados Fahrenheit, ¿no? Y pues hay una manera de hacerlo con if else, y si no, pues aquí pues es la onda de tener los ifs anidados, y aquí pues en este caso está el if. Si la unidad no fue F, pues en caso contrario, revisa si la unidad fue C. Si fue el caso, pues haz la conversión. Y si no, pues imprime un error, ¿no? De que no estás reconociendo la operación. Entonces, ese era el que ya habíamos visto. Entonces, ahorita tenemos otro que es este de switch case. Y en ese de switch case, pues básicamente lo que hace, pues aquí tengo ya como que le agregué más unidades para convertir. Entonces ya convierte a Celsius y a Kelvin y a Fahrenheit, ¿no? Entonces aquí, pues igual me voy en mi función principal. Aquí pues tengo una unidad de origen y una unidad de destino, porque ya estoy convirtiendo entre tres unidades de temperatura. Introduzco el valor numérico de los grados, y acá pues introduzco la unidad de origen, ese valor numérico de qué tipo de unidad es, y la unidad de destino, ¿no? A qué unidad voy a convertir yo esos datos. Y entonces, pues ahí lee del teclado con scanf. Por aquí hay un comentario de que hay un espacio en blanco antes del carácter. Aquí tengo estos espacios en blanco en el scanf. Ese espacio en blanco, pues básicamente es para descartar cualquier cosita que tenga, como de cualquier tipo de espacio en blanco, y que me lea nada más el valor numérico, ¿no? Si yo agarro y compilo ese código, estábamos en el 4. Y pues si yo lo corro, introduce el valor de grados, pues le voy a poner que son 32 grados. ¿De qué unidad me estás hablando? De Fahrenheit. Y lo vamos a convertir a Kelvin, ¿no? Entonces ahí está. Si yo le pongo convierte igual los mismos 32 de Fahrenheit a Celsius, pues ahí me dicen, ¿no? Que 32 Fahrenheit son 0 grados Celsius. Y entonces esto, aquí pues ¿cómo lo estoy haciendo? La función que se manda a convertir, pues ejecuta una instrucción de control que se llama switch case, recibe
el valor numérico, recibe la unidad de origen, recibe la unidad de destino, y entonces con eso aquí pues declaro una variable para la salida de mi operación y reviso si la unidad que me diste fue F, la unidad de origen, y si la unidad de destino fue C, pues bueno, ya sabemos de cuál a cuál convertir. Y básicamente se lleva cualquiera, cualquiera de esas dos unidades para convertir. Aquí pues son como diferentes sabores de la misma lógica, porque aquí, por ejemplo, es con un if anidado. Igual dentro de la parte del if else, puede ser si lo único que estoy ejecutando es una instrucción, pues me puedo ahorrar estas llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en el segundo caso, si la unidad de origen es la Celsius, pues aquí estoy revisando si la unidad de destino es Fahrenheit, y aquí si se dan cuenta aquí pues no hay llaves, porque si nada más es una instrucción la que voy a ejecutar, pues ya me puedo ahorrar esas llaves. Por ejemplo, aquí son varias líneas las que tengo, pues sí las tengo que forzosamente encerrar entre llaves. Y aquí pues igual como nada más estoy revisando una condición, me puedo ahorrar las llaves. Y esta instrucción de switch case también pudiera ser anidada, es decir, aquí estoy. En el caso de que la unidad sea Kelvin, revisa con un condicional múltiple la unidad de destino. En caso de que sea Fahrenheit, bueno, ya sabes cuál es la conversión que tienes que hacer. En caso de que sea Celsius, ya sabes cuál es la que tienes que hacer. Y en caso de que sea cualquier otra cosa, mándale ese error. Algo relevante de la instrucción de switch case, pues es que aquí, por ejemplo, después de que haces lo que tienes que hacer, por ejemplo aquí, debes de poner la sentencia de break, y con eso te sales de la condicional. Si yo no tuviera aquí esta condicional de break, haría primero esta operación, y como no tendría aquí break, se seguiría a esta otra, aunque la unidad de destino no fuera esta. Entonces nada más, eh, la sintaxis pues es el switch de la variable que tú quieras, revisas el valor que tenga. En este caso pues yo lo estoy comparando contra un solo carácter, haces la operación que vayas a realizar o las operaciones, aquí pueden ir varias, y pues ya lo último es break, ¿no? Y hasta el final pues debe de ir. En caso de que no sea cualquiera de las condiciones que listaste antes, haces, haces alguna otra operación. En mi caso pues marco un error de que no reconozco la unidad de origen o de destino. Y pues ya, en la parte de default no hay break, puesto que es la última cláusula de la condicional múltiple. Y entonces pues ya se sale, ¿no? Igual aquí del otro condicional que teníamos para la unidad de origen, aquí aquí se sale. Y entonces se supone que con esto pues ya tenemos aquí en la letra, en la variable b, el resultado de la operación. Pues entonces aquí ya nada más lo imprimo, ¿no? Y lo regreso en caso de que la función que lo mando a llamar lo necesite. Aquí pues realmente no lo necesita, aunque yo lo esté regresando. Entonces ya, en lugar de solo convertir entre dos unidades, ya pudimos convertir entre tres unidades. Aquí les voy a poner locales porque como que a veces se tarda en cargarlos. Si se dan cuenta aquí, en pues como les decía, la función principal pues es la última que está, porque si yo estoy aquí llamando a la función convert, esa función debe de haber estado declarada antes de la función principal para que ya sepamos dónde está. Si yo no quisiera hacer esto, podemos hacerlo con una cosa que se llaman prototipos. Y aquí, por ejemplo, pues estoy declarando algunas cositas. Ahorita me voy a regresar a estas de aquí. Estoy declarando una función que pues es mi función como genérica de error, de algo anda mal. Y aquí lo que estoy haciendo es mandar a llamar o declarar los prototipos de las funciones. ¿Qué es eso de los prototipos de las funciones? Pues nada más, ¿cuál va a ser el valor de retorno? Si mi variable no va a regresar nada,
entonces le pongo el valor de retorno es void, el nombre de mi función y la lista de los argumentos. Si mi función no tiene ningún argumento, pues entonces ahí entre paréntesis va void, a diferencia de otros lenguajes de programación donde no va nada entre los paréntesis. Cuando termino de declarar el prototipo de mi función, punto y coma, y ahí sabe que estoy declarando nada más el prototipo, es decir, los valores que acepta y que regresa a mi función. Entonces aquí estoy declarando todas estas y después aquí está mi función principal. Y entonces pues igual, mi función principal es la misma lógica de la iteración anterior del programa. Introduce los datos, lee el valor numérico, lee la unidad de origen, lee la unidad de destino, manda llamar a la función convert, que aquí pues no está declarada, pero está declarado el prototipo, entonces ese prototipo, o bueno, la implementación de la función, ya puede aparecer en cualquier otro lado del código. Ok, en mi caso pues está hasta abajo. Igual con toda la lógica de las funciones que convierten entre las otras unidades. Y entonces aquí pues es exactamente la misma lógica y lo único que cambia entre el programa anterior y este es que declaré los prototipos de las funciones, ¿no? También llegan aquí algunos cambios, por ejemplo, estas variables de offset que estoy declarando acá arriba. Acá arriba, pues las estoy declarando de dos maneras, solo para mostrar las cosas que se pueden hacer con el lenguaje. Y entonces aquí, pues, hasta el principio del programa estoy incluyendo la biblioteca estándar, la biblioteca stdlib, que nada más la utilizo para esta función exit, que más adelante voy a hacer énfasis en esa función. Ahorita, pues, nada más para eso. Y estoy aquí declarando como constantes de tres maneras. Una que es define, que aquí es un identificador, y aquí es un valor numérico, ¿no? Entonces, cuando es esta que dice Kelvin, donde sea que aparezca este nombre de Kelvin, a la hora de hacer la primer pasada del preprocesador, esta variable, o bueno, este identificador, se va a reemplazar por este valor numérico. Básicamente como si yo agarrara mi código y le diera aquí find replace. Bueno, aquí le vamos a dar primero find Kelvin, y entonces aquí aparece uno, por ejemplo, en la línea 5, que es donde se convierte, y más abajo, aquí por ejemplo, C más Kelvin, K menos Kelvin, ese valor se va a reemplazar, y entonces aquí sería C más 273 punto algo, K menos 273 punto algo, y así se va a compilar el código. Entonces, es decir, nada más es como una manera de decir, este valor, reemplázalo, porque ya está definido como en una directiva del preprocesador. Y entonces aquí están otras, estas sí son variables globales, bueno, son constantes, que es offset C y offset K. Y entonces ahí sí es una variable de tipo constante, de tipo de dato entero o flotante. Y si yo quisiera cambiar el valor de esa variable, asignarle, por ejemplo, offset C igual a 0, me va a marcar un error porque yo le estoy declarando desde el principio como si fuera una constante, tanto la de valor entero como la de valor de punto flotante. Entonces esas son las diferencias entre el código anterior y este. La funcionalidad sigue siendo la misma. Si ahorita yo voy y compilo este código de prototipos, y si lo corro, me va a dar exactamente lo mismo. Introduce el valor, bueno, 32. Introduce la unidad de origen, Fahrenheit, a Celsius. Y la funcionalidad sigue siendo la misma, ¿no? 0 grados Celsius a Kelvin, y pues ahí está. Entonces no hay ahorita
ningún cambio en la funcionalidad, nada más lo estamos haciendo de manera distinta. Y por ejemplo, acá podemos hacer más cosas con el lenguaje. Dado que yo aquí tengo ya declarados los prototipos en toda esta parte y que tengo todo este código, pues a mí probablemente nada más me interese tener mi función main. Y entonces aquí en este que se llama header, si yo lo abro, mi código ya se ve más limpio, porque tengo mi función principal, estoy mandando a llamar a esta parte de la conversión del código, de la conversión del valor, perdón, pero aquí el cambio es que solamente mi archivo tiene 25 líneas. ¿Dónde está la demás implementación de las funciones? Pues aquí en este archivo de logic.h, ¿no? Si yo entro a revisar este archivo, aquí está todo. Aquí están los define que ya habíamos visto, el valor del procesador, las constantes, la función de error, toda la lógica de mi programa que está haciendo las conversiones entre todos los grados y la función esta que convierte con toda la misma lógica que ya habíamos visto. Pero ahora lo que hice pues fue tenerlo un poco más, más limpio y decir, aquí nada más está la implementación de la función principal y entonces tengo un archivo que se llama de cabecera.h, header, donde está toda la lógica de mi programa y bueno, pues aquí yo lo llamé lógica.h. Y entonces mi código va siendo un poco más limpio porque ya nada más tengo como a grandes rasgos la funcionalidad de mi operación principal o de mi función principal y la lógica ya está declarada en otro lado. Yo pudiera implementar o pudiera decirles a ustedes, aquí está la función principal, implementa tú la lógica que fuera, por ejemplo, una tarea. No lo va a hacer, pero que fuera una tarea y que cada quien, ya con los prototipos de funciones que yo les dé, que yo les diera, por ejemplo, todos los prototipos de recibe un flotante y convierte de los grados y me das otra flotante, y que ustedes hicieran la implementación de esa lógica, ¿no? Entonces pudiera ser una manera de resolverlo. A mí no me gusta ahorita que tanto la implementación, es decir, el cuerpo de las funciones, como la declaración de las funciones, los prototipos estén en el mismo archivo. Usualmente se manejan por separado. Entonces, tengo aquí otro, que es el de header split. Y entonces aquí sigue siendo el mismo archivo el del anterior. Mando a llamar a la función que convierte. Y aquí el de lógicas está en dos archivos. En el archivo .h, que es el de cabecera, solamente tengo los prototipos de las funciones. A lo que está comentado, ahorita no le hagamos caso. Solamente están los prototipos, incluso de la función de error. Y hasta arriba me está diciendo, incluye el archivo lógica.c. Y entonces ese archivo de lógica.c es donde ya está la implementación de todas las funciones y todo lo que tengo. Entonces ahorita ya está un poco más desacoplado, pero si yo voy y ahorita compilo y pruebo el código, tanto del 6 como del 7, es exactamente lo mismo. Igual si yo aquí corro introduzco el valor de grados, pues vamos a ponerle para variar algo menos 40 y le damos que son de Fahrenheit a Celsius y pues la respuesta también es menos 40, ¿no? Por la escala. Entonces, voy a hacer la misma prueba para que veamos si la lógica cambia. 7. Entonces le habíamos puesto menos 40 Fahrenheit a Celsius. Y entonces me está dando exactamente el mismo resultado. Entonces yo no debería de tener ningún problema ahí. La funcionalidad del programa se conserva y nada más la implementación es un poquito diferente porque ya estoy separando
pues lo que tiene como mi programa principal y todas las llamadas a funciones. Pues primero aquí los prototipos de las funciones en el H, que regularmente para eso son los archivos de cabecera, solamente para definir cuáles son los prototipos de mi función y decirle, ¿sabes qué? La lógica viene de un archivo separado. Usualmente, por ejemplo, cuando estamos compilando para utilizar la biblioteca de OpenSSL o algo así, vienen las cabeceras y entonces en las cabeceras sabemos cuáles son tanto los tipos de datos, cómo se llama la función, qué acepta y qué saca. Y no nos tenemos que pelear tanto con la implementación y por eso nos separan la declaración de las funciones de la implementación. Entonces ahí para que ya no haya tanto, para que podamos abstraer más el código y ya nada más utilizarlo como aquí se muestra. Entonces, convierte, te doy mi valor numérico, mi unidad de origen, mi unidad de destino y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces ya no nos importa tanto. Y entonces, por ejemplo, acá, pues regularmente eh, aquí en el programa, pues está como medio latoso, ¿no? Porque le tengo que decir de manera interactiva el valor, la unidad de origen, la unidad de destino, y pues ya me da eventualmente la respuesta, ¿no? En este de argumentos, la lógica cambia un poco. Sigue siendo la misma implementación tras bambalinas, la declaración de las funciones, la implementación de las funciones sigue siendo lo mismo, y ahora lo que le cambié fue aquí en el código de la conversión, revisa los argumentos de la línea de comandos. Aquí me voy a detener un poquito. Este, en esta parte de la línea de comandos tenemos que ver unas cosillas. Nada más denme un segundo para ver si están en las láminas o no están. Aquí hay varios ejemplos de las instrucciones de control. Está el ejemplo como muy simple, pues ya ahorita lo he ido explicando de algunas, no de todas, en, en los códigos de ejemplo, ¿no? No, aquí no viene. Que bueno, aquí sí yo voy a hacer rapidísimo otro programa. Usualmente nosotros declaramos la función principal pues con esto, ¿no? Y entonces de esta manera nuestro programa no puede recibir argumentos. Ah, no tengo botón de escape. Porque básicamente aquí estoy declarando que es mi función principal y que no está recibiendo ningún argumento. Usualmente los programas tienen algún tipo de argumentos. En este caso, pues este programa no tiene. Y pues ya saben, si yo lo compilo, pues va a imprimir hola, ¿no?
si yo le doy aquí algún argumento, pues no me va a procesar nada primero porque no le estoy diciendo que hagan con él. Y segundo, porque no tengo porque aquí ni siquiera reconoce los, los argumentos. Para eso tengo que declarar la función principal de otra manera. Y entonces lo primero que va a recibir es cuántos argumentos te pasaron y luego cuáles fueron los argumentos. Aquí ¿cómo se pasan los argumentos? Pues básicamente tenemos que son un char asterisco, pues es un arreglo de, de caracteres y estos corchetes es que es un arreglo de arreglos. Básicamente, una cadena la podemos definir como un arreglo de caracteres, entonces este es un arreglo de cadenas. Una cadena para cada uno de los argumentos que le pasemos. Y aquí pues Acced nos dice cuántos argumentos tenemos. Entonces le voy a decir ahorita que me imprima que me imprima cuántos argumentos tiene. Ahorita todavía que no me imprima cuáles son. Creo que me faltó. Estoy con otro teclado, entonces le debo de tener paciencia a esto. Ok. Y si yo lo corro ahora, curiosamente, si no le paso argumentos, tiene un argumento. Si le paso un argumento, tiene dos. Y entonces como que nada más tiene un argumento más del que yo le estoy pasando. Pero curiosamente, el nombre del programa también es un argumento. El programa recibe su nombre como el primer argumento. Entonces, aquí tiene un argumento porque necesita saber cuál es el nombre del programa. Entonces, aquí le voy a poner un pequeño ciclo nada más para aquí como estoy imprimiendo una cadena, pues es con por ciento S. Vamos a dar diagonal N. Y entonces aquí pues va a ser arcp con mi variable pivote. Si no le doy nada, el número del argumento va a estar ahí. Incluso ahorita lo voy a modificar para que me imprima el índice.
Ah, claro, no le pasé el nombre de la variable. Entonces aquí se puede ver que el índice cero de los argumentos es el nombre del programa. Si yo le paso un argumento, pues ahí está. Y entonces, siempre los arreglos, el índice empieza desde el cero. Entonces, si yo voy a revisar que yo le pase 3 argumentos, por ejemplo, aquí, necesito revisar que el número de los argumentos sea 4 en total, porque empieza desde cero. Es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ya con ese pequeño antecedente, pues ya me puedo regresar al código que estaba revisando acá, porque en la función principal revisa si el número de argumentos es 4, entonces ya puedes empezar a reconocer, porque el primer argumento que te pase pues es el nombre del programa, el segundo argumento es el valor numérico en grados, el tercer argumento es la unidad de origen y el cuarto argumento es la unidad de destino. Es así como viene acá. Entonces, el argv1 pues no lo voy a usar. El argv0, perdón, porque es el nombre del programa, ese a mí ahorita no me sirve para nada. Aquí estoy utilizando una pequeña funcioncita para convertir, que básicamente los argumentos pues, se pasan como cadenas y entonces la cadena la necesitaría convertir a un número de punto flotante. Entonces por eso hago el ato-f, se lo atino a la variable que ya es flotante. Y de ahí pues nada más, como nada más me interesa el primer carácter, que es el de la unidad que le haya yo pasado, pues agarro el primer carácter del tercer y del cuarto argumento, pues en el índice 2 y 3. Si no le paso los argumentos suficientes, el programa me marca error. Entonces, que era el 8. Y entonces ahí no me reconoce los argumentos. Si le digo, dame un grado Fahrenheit a Celsius, pues entonces ya lo convierte, ¿no? Pero regularmente los valores que no sabemos, pues son 32 y son 0 Celsius. Y entonces ahí pues ya va siendo como tal vez un poquito más usable mi programa, ya no me acepta datos de manera interactiva, ya se los tengo que pasar yo como argumentos en la línea de comandos, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hay otra escala de temperatura que se llama ranking? Me dice, ¿sabes qué? Pues no conozco qué es lo que quieres hacer, porque esta versión del programa no tiene implementada esa función. Si quieres convertir de grados Fahrenheit a Fahrenheit, pues también está como medio raro. O igual de algunas cosas que no, pues no se va a dejar, ¿no? Entonces, la diferencia de la implementación anterior a esta implementación nueva, pues nada más fue que en lugar de pedirle al usuario que escriba las cosas, las estamos leyendo desde los argumentos de la línea de comandos. En el 9, aquí, pues el programa opera de manera un poquito distinta, si se dan cuenta. Aquí en esta sección ya tenemos más variables. Seguimos teniendo la lógica dividida en estos archivitos. Y entonces, aquí lo que hacemos es convertir. Revisamos aquí nada más que los grados sean.
Lo que le estamos pasando en el argumento, en el único argumento que acepta nuestro programa, es la unidad de, a la que queremos, la unidad de origen de las unidades del valor de grados. Este programa opera un poquito distinto y entonces revisa, lee 100 veces datos de entrada, así como lee los datos de entrada, los convierte y los imprime. Y aquí lo que nos va a imprimir pues va a ser eh, como el número de iteración, el valor en Celsius, el valor en Kelvin, el valor en Fahrenheit, y ahora ya mágicamente tenemos esta nueva versión del programa que imprime el valor en grados Rankine. Y entonces, pues ahí, y para el número de iteración en el que vamos, valores 0, valores 1, valores 2, valores 3. Aquí esta cosa hace como, le estoy pasando un arreglo. Aquí al principio declaro un arreglo. Es un arreglo, pues básicamente un apuntador que apunta a una ubicación de memoria que tiene 4 valores, ¿no? Aquí lo estoy declarando como flotante y lo estoy inicializando todos los valores en 0. Y aquí pasa algo un poco gracioso con esta función. Si se dan cuenta, no estoy acá esperando que me regrese el valor del arreglo, sino que se lo estoy pasando aquí. Entonces vamos a ver la implementación de esta función de conversión. Primero vamos a ver el prototipo. Y entonces aquí dice que recibe un arreglo, no sabe de cuánto, nada más recibe un arreglo que se va a llamar values. Es un arreglo de valores de tipo flotante. Y en la implementación, esa variable que es como donde yo quiero que salgan mis datos, se le estamos pasando a esta función. Este es un concepto como medio raro, pero en C hay dos maneras de pasar argumentos. Una manera es pasarlos por una cosa que se llama por valor. Es decir, yo te paso el valor de 30 grados, como viene aquí en esta parte, o te paso el valor de la unidad de entrada, que son F, son grados Fahrenheit. Cuando yo te paso las cosas de esa manera, se llama pasar por valor. ¿Qué es pasar por valor? Ese 5 de grados, 5 valor numérico, se hace una copia a nivel de la memoria y se le pasa cuando se manda a llamar esta función y entonces ese valor se está copiando, porque nada más se pasa el valor. El 5 que yo declaré originalmente, pues está viviendo en una ubicación de memoria, y el 5 que le estoy pasando a esta función vive en una ubicación distinta de memoria, pero pues es el mismo valor, ¿no? Entonces se pasa. Igual con este otro, con esta otra valor que es un carácter que representa la unidad. Y sucede de manera diferente que cuando estamos con los arreglos, que esto, pues, tras bambalinas son apuntadores, que ya nos darán algunos dolores de cabeza. Muchas funciones dicen, dame el apuntador a una región de memoria que tú ya apartaste en otro lado. Nada más yo quiero saber la referencia a esa localidad de memoria para que yo haga mi operación y ahí te ponga yo el valor que obtuve, porque esa misma ubicación de memoria tú la vas a usar para otra cosa. En este caso, la diferencia es que en las versiones anteriores de este código, nada más convertíamos de una unidad a otra. Entonces yo le decía, conviérteme 32 grados Fahrenheit a Celsius. Y entonces lo único que me regresaba era un solo valor, porque yo ya le decía, conviérteme de esta unidad a esta unidad, y como yo ya sabía que me ibas a regresar un valor en grados Celsius, pues ya nada más necesitaba el valor. Ahora este programa opera diferente porque hace la conversión a todas las demás escalas. Y entonces me está regresando ese arreglo de aquí de valores que yo ya
previamente tenía apartado en la memoria y me está haciendo la conversión a todas las unidades, incluyendo la que yo le di. Entonces, ¿cómo es como opera esto? Bueno, tenemos aquí, revisamos la unidad y si la unidad es Celsius, aquí el primer valor de este arreglo va a ser el valor en Celsius, el segundo va a ser en Kelvin, el tercero en Fahrenheit y el cuarto en ranking, ¿no? Entonces, a ese arreglo que yo ya sé que es de 4 valores, pues si la primera unidad es Celsius y me dice el valor de Celsius, pues te voy a regresar el mismo valor que me pasaste originalmente. Del segundo, pues te estoy haciendo la conversión a Kelvin y te lo estoy guardando aquí. Del tercero te hago la conversión de Celsius a Fahrenheit y te lo guardo acá. Y del cuarto te hago la conversión a esta otra escala que se llama ranking y te lo regreso. Aquí pongo un break y entonces pues ya se manda a la, se sale de la instrucción de switch. Igual para las otras escalas, ¿no? Si la escala es Kelvin, si la escala es Fahrenheit, si la escala es ranking. Si la escala no es alguna de esas, pues te marco error. Y al final no te estoy regresando nada con la instrucción de return porque ya te lo puse en ese arreglo. Entonces, esa ubicación de memoria ya la llené yo con los valores que te había dado y entonces ya no te necesito regresar nada. Por eso esta función está declarada como voy. No la puedo declarar como que te voy a regresar un apuntador entero porque no funciona bien de esa manera. Te necesito decir, esta función no te va a regresar nada, pero el valor o en este caso el conjunto de 4 valores, te lo voy a regresar en este arreglo que al final es un apuntador que me estás pasando y yo te voy a llenar con los valores que yo tenga. Y entonces al final de que ya hizo su conversión, aquí en esta partecilla de aquí, pues ya nada más imprime como toda la escala. Y aquí pues tengo un archivo de entrada que pues está leyendo 100 veces los datos, ¿no? Entonces, si yo me voy a la terminal y compilo esto, se supone que es el 9. Si yo lo ejecuto solito, ahí, pues como que se muere, ¿no? Incluso ahí me está marcando un error. Si recordamos, el argumento pues me dice que es la unidad a la que yo quiero convertir, entonces desde ahí yo lo estoy ejecutando mal. Pues aquí le voy a poner control C para salirme, porque ahí está intentando leer desde la entrada estándar, pero no tiene éxito. Entonces, lo voy a poner y le voy a decir los valores que yo te voy a dar de entrada están en grados Celsius. Y entonces, pues aquí yo le puedo poner, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El mismo valor como está en grados Celsius, pues ya aquí me lo pone. El equivalente en todas las escalas y pues el número de iteración. Aquí nada más que está fijo leyendo 100, entonces si yo aquí pues me quedo en el 7, se va a quedar esperando, digamos, a que complete los valores de entrada. Hay una cosa que podemos hacer, aquí voy a apretar control C para que se salga, es como les decía, ya tengo este archivo que ya tiene como todas las entradas que yo quiero de mi programa. Y entonces le voy a decir con una redirección, haz como si yo estuviera escribiendo todo eso de la entrada y con el símbolo de menor que, redireccionalo a que todo lo que está en ese archivo se lo pasas a la entrada estándar de ese programa. Lo de la entrada estándar lo vamos a revisar un poquito más a fondo más adelante en el curso.
Pero ahorita lo que tengo que saber a nivel de comandos es cómo pasarle la entrada, ¿no? Y entonces ahí ya lee y ya me hace todas las conversiones, ¿no? Aquí podemos ver que están todas las conversiones de los grados. Y aquí pues lo único que está haciendo es leer desde la entrada estándar y escribir a la salida estándar. La entrada estándar regularmente es el teclado, salvo que tengamos alguna redirección. Y la salida estándar comúnmente es la misma terminal, salvo que tengamos alguna redirección. Aquí con el símbolo de mayor que le voy a decir lo que usualmente imprimías a la terminal, imprímelo a este archivo que se llama salida.txt. Ya no me imprimió nada a la pantalla. Y entonces aquí estoy. Todo lo que me hubiera impreso a la pantalla ya está en este archivo salida.txt, ¿no? Yo no tuve que hacer nada fuera del programa, nada más esto pues lo manipulé con las prestaciones que me da de redirigir la misma terminal. Entonces hay otra iteración que igual vamos a ver un poquitito más adelante de este programa, que es la 10. Y entonces ahí ya va a ser un poco más inteligente mi programa. Y entonces aquí pues viene el main que me acepta argumentos de línea de comandos. Y aquí vienen estas partes. Ahorita igual lo voy a explicar como de manera muy general. Y ya cuando nos toque ver la parte de descriptores de archivo, que es más o menos como en un par de semanas, ya, ya les cobraré un poco más de sentido esto con otros ejemplos que tengo. Ahorita nada más es como la misma lógica, pero lee desde un archivo de entrada y escribe a otro archivo diferente de salida. Ya no lee desde la terminal y ya no escribe a la terminal. Ya yo lo que le paso de los argumentos, si nos damos cuenta aquí, pues vienen unos apuntadores, que este apuntador de input y de output, ahorita los estoy declarando como null, no tienen un valor y van a ser los nombres de los archivos. Los nombres de los archivos, muy convenientemente, se los voy a pasar como argumentos de línea de comandos. Entonces aquí, pues el primer argumento que va a recibir va a ser la unidad en la que yo le estoy pasando los datos de entrada. El segundo es el archivo, el nombre del archivo de entrada. Y el tercero, el nombre del archivo de salida. Y ya, no va a imprimir nada a la terminal. Después de acá, intenta abrir el archivo de entrada, como en modo de solo lectura, que está aquí. Aquí intenta abrir el archivo de salida en modo de escritura. Y aquí, pues básicamente, no está limitado como el otro a que sean como 100 datos de entrada. Mientras el archivo de entrada tenga datos, mientras se pueda leer algún valor flotante, este ciclo va a seguir haciendo su operación. Entonces, pues aquí nada más le pongo i más para saber como qué número de dato de entrada es. Hace la conversión de valores, igual me va a regresar el arreglo de los valores en la parte, esos valores pues ya van a estar ordenados, ¿no? Primero Celsius, luego Kelvin, luego Fahrenheit y luego esta otra escala Rankine. Y después, pues tomando este arreglo de valores que ya explicamos en el código anterior, va a ser printf, pero si se dan cuenta, aquí no es la función printf tal cual, sino es una función que se llama fprintf. Esa función nos permite imprimir, pero no a la terminal, sino a un archivo. Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a pasar a esa función? Le vamos a pasar el apuntador a un archivo. Ahorita, insisto, lo estoy explicando muy por arriba. Hay otros ejemplos ya cuando nos metamos a la redirección de archivos que están más centrados en que viene explicado línea por línea qué es lo que está haciendo para la parte de los archivos. Y entonces aquí pues vemos que está el fprintf
al apuntador del archivo de salida que está output file. Y pues igual nos imprime la escala de la misma manera que la hicimos la vez anterior, tomando los valores del arreglo. Después de que ya tengo esto, después de que ya terminó tanto de leer del archivo de entrada como de escribir el archivo de salida, le doy flush para que todo lo que tengan los buffers de que estaba escribiendo los archivos se escriba en donde se tenga que escribir, en la entrada o en la salida, y después cierro mis archivos, tanto de entrada como de salida, y pues ya, salgo de mi programa, ¿no? Esto a la hora de correrlo, ¿cómo es que se ve? Entonces, si me cambio aquí al 10, aquí tengo, pues ya tengo el archivo de entrada y el archivo de salida, ¿no? Entonces voy a compilar. Si yo lo ejecuto solito, me va a marcar otra vez el error de la unidad. Entonces vamos a decirle que le estamos pasando los grados Kelvin. Me dice, oye, te faltaron cosas. No tengo archivo de entrada, no tengo archivo de salida. Ah, perdón. Entrada.txt. Y entonces, si le doy, dice, no se puede, no se puede abrir el otro archivo porque no lo has dado. Y entonces aparentemente no hizo nada. Pero, ¿qué es lo que tiene el archivo de entrada? Pues es el mismo archivo de entrada, ¿no? Del 1 al 100. Ahora, ¿qué es lo que tiene el archivo de salida? Toda la tablita, pero ya lo imprimió a un archivo. Ya no tuve que hacer yo la redirección de la terminal. Y entonces pudiera yo imprimir alguna cosa a la terminal. Por ejemplo, aquí imprimió como esta cosita que dice qué es lo que hace el programa. Eso lo imprimió con printf, pero todo lo que imprimió el archivo de salida, eso lo imprimió con fprintf. Internamente, pues abre los archivos, ¿no? Y ya yéndome al tema de la otra clase, le he dado dos descriptores más de archivo y entonces ya puede hacer el fprintf o algunas otras operaciones. Y estos conceptos son útiles porque más adelante cuando comuniquemos cosas en red o utilicemos sockets o alguna otra cosa, todo termina siendo para Unix un archivo. Entonces, estos conceptos son como la base para después poder utilizar las otras cosas. El 11 es igual, la misma funcionalidad del programa que convierte de una escala de grados a otra. Y aquí estoy introduciendo otros conceptos. La implementación del archivo principal es la misma. Aquí de los prototipos son prácticamente lo mismo, salvo que aquí ya no dice float, sino dice temperatura. Entonces lo que estoy definiendo es un nuevo tipo de dato que si yo me fijo aquí en mi lógica, bueno, estoy definiendo dos cosas. Una cosa que se llama unidad, que pues si se dan cuenta vienen las letras C, K, F, R en el orden en el que van a aparecer en mi arreglo, bueno, en el orden en el que aparecían en el arreglo. Pero ahora está esa cosa de enum. Los enums son unos tipos especiales, son unos casos especiales del tipo entero. Y básicamente yo le estoy diciendo de una unidad, si yo te paso unidad.c, el valor, como aquí no le estoy diciendo un valor predeterminado, unit.c va a valer 0, unit.k va a valer 1, unit.f va a valer 2, unit.r va a valer 3. Eso, si yo estoy haciendo referencia, por ejemplo, a los elementos de un arreglo, semánticamente ya me da como más sentido porque ya no es values 0, sino values C, por ejemplo.
Entonces va a decir, ok, es el elemento con el índice 0 porque en este caso la C vale 0. Me fui un poco más allá. Definí aquí si es como un tipo de dato, se llama tipo de dato compuesto, que viene en que es con esta cosa que se llama una estructura. Entonces, este tipo de dato compuesto, pues solamente va a tener 4 valores flotantes, pero ya no es un arreglo de 4 valores flotantes, sino es un tipo de dato que se llama temperatura. Entonces es la temperatura y va a tener 4 valores flotantes que representan el valor en la escala de Celsius, de Kelvin, de Fahrenheit y de Rankine. Y entonces con esto ya definí, bueno, aquí, hasta aquí es como la definición de mi valor de tipo de dato. Y aquí pues estoy haciendo una instancia. Así como está definido nada más voy a poder tener una instancia de este tipo de dato por la manera en la que está definido. Y aquí al final cambia un poquitito la implementación. Entonces convierto, recibo un apuntador a este tipo de dato nuevo que se llama temperatura. Y al final, pues igual mando a llamar mis operaciones que convierten, pero ahora en lugar de decirle values 0, values 1, estoy accediendo a una cosa que se llama los campos de la estructura. Entonces, esta estructura tiene estos valorcitos de aquí que están, que tienen un nombre, pues cada uno de estos se llama un campo de la estructura. Nosotros no nos vamos a pelear tanto en definir las estructuras, sino en algunas cosas que vamos a ver en el curso. Las estructuras ya van a estar hechas y lo único que vamos a hacer nosotros va a ser acceder a los campos de la estructura. Entonces, ¿cómo accedemos a los campos de una estructura? Bueno, en este caso yo estoy estableciendo el valor y entonces hay un operador que es el operador flechita. Entonces es guión mayor que. Y ese operador flechita me va a poder acceder a los campos de una estructura. En este caso el campo C de la estructura temp que declaré más arriba. Y ya le estoy diciendo, pues establecele el valor tal. El campo K, establecele el valor que te regresa de hacer la conversión de la unidad. Y así para todos. Y entonces cuando yo regreso a mi código principal, aquí igual, sintaxis rara, estoy declarando del tipo de dato temperatura, una variable que se llama temp, que es la única instancia que voy a tener. Y aquí abajo está como algo medio raro, que le estoy pasando un ampersand. Ahí lo que le estoy diciendo es que le estoy pasando la referencia de de esa variable. Y entonces ya la otra función ya puede acceder a ese tipo de dato, acceder a los campos, escribir los valores, me los regresa y ahorita con el operador punto es como vamos a tener el acceso para poder leer los campos de esa estructura. Por ejemplo, aquí temp.r me va a regresar el valor que está asociado al campo R de esa estructura de tipo temperatura. Y el valor sigue siendo el mismo. Las operaciones que se hacen. Con el operador flechita lo uso para la asignación y el operador punto lo utilizo para acceder al campo de esa estructura. Voy ahorita a correr este programa y va a ser exactamente lo mismo. Y les dejo esos programas de todas maneras para que cuando tengan como alguna bronquilla en las estructuras de tipo de dato o en alguna cosa, tengan un ejemplo, pues espero yo que un poco más claro para que tengan como manera de aislar los datos, ¿no? Entonces, si me cambio al 11, convert, y pues vamos a darle en esta escala rara de ranking, entrada.txt y salida.txt.
Igual, sigue siendo el mismo archivo de entrada. Y aquí pues ya vemos que aquí el que va incrementando de uno en uno, pues ese es de los grados ranking. Y aquí ya tenemos el valor convertido de Celsius, de Fahrenheit y de Kelvin. Entonces la funcionalidad sigue siendo la misma, pero la implementación de cómo se hizo tras bambalinas es distinta. Entonces, ahorita de los ejemplos que yo les traía, creo que ese del 11 fue el último, sí. Porque ya después vamos a ver otro tipo de ejemplos. Ahorita nada más es como una empapada y que tengan como un programa que sirve más o menos para lo mismo y como de manera incremental va introduciendo más, ¿cómo se dice? Más cosas que se pueden hacer con el lenguaje de programación. Entonces ahora la parte que no les gusta a ustedes. Vamos a abrir una nueva pestaña. En la página de la clase, aquí en la parte de las tareas, viene tarea 1, programa esqueleto. Entonces, pues esto sí ya es algo que me tienen que entregar. Eh, Les voy a dar de plazo hasta el viernes que viene, es decir, déjenme abro mi calendario. El siguiente viernes es viernes primero, sería para el viernes 8. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes, utilizando las prestaciones del lenguaje de programación, hagan un programa que les va a servir como base para los demás programas que me van a entregar en las prácticas. Y entonces, hay algún código de muestra, igual para que comprendamos todo lo que está, este, todo lo que debe de hacer el programa. Bueno, ahorita les mando en un rato más el video como de los elementos de entrada y de salida que tiene un programa. Y entonces el programa pues es algo muy sencillo. Va a leer los argumentos de entrada, los argumentos de la línea de comandos, va a leer las variables de entorno, va a leer también desde la entrada estándar y pues va a imprimir diferentes mensajes dependiendo qué hay. Por ahí algo que no les expliqué es lo del código de salida. Y pues igual, explíquenme lo que hace el programa en un archivo readme.md, el programa en C. Ahorita pues todavía no les he explicado nada del makefile, me falta explicarles lo del makefile para que tengan cubierta esa parte. Y ya sea que en el mismo makefile quisieran ustedes poner cómo se hacen las pruebas del programa, o si quieren poner un script de shell aparte, y pues igual algo que me muestre tal vez dentro del README, cómo es que ustedes ejecutaron el programa. Lo recibo todo en texto, que no necesitarían ninguna captura de pantalla, entonces todo debería de ser entregado en texto. Aquí vienen algunas cosas, lean esta parte, y entonces la especificación es, eh, si yo no le paso nada, pues me dice lo que le tengo que dar al programa para que sirva. Si yo le paso el argumento menos menos version, pues dice, ese programa esqueleto es de sistemas operativos, semestre tal. Ahorita pues todavía no tenemos equipos, entonces la tarea va a ser individual y pues ponen su número de cuenta, su nombre y su apellido, que pues, es de las personas que hicieron el programa, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, cosas de los códigos de salida. Si yo le pongo menos menos help, pues me da una descripción grande de cómo se utiliza mi programa. Y en el proceso del procesamiento de los argumentos, le ponemos esta cosa pues maneja como varios estados
Si yo le paso el argumento literal, el valor 0, entonces está en el estado que está ok. Si yo le paso el argumento 1, pues va a estar en warning. Si le paso el argumento 2, es critical. 3, no sé qué pasó. Ahorita tal vez se les haga como muy abstracto esto, pero si lo hacemos de manera correcta, podemos hacer con esta pequeña especificación un pequeño plugin para una herramienta de monitoreo. Entonces, la herramienta de monitoreo acepta programas que tengan este tipo de cosas y entonces esa es como la interfaz con la que nos vayamos a comunicar después si es que nos da chance el curso para hacer la interfaz con ese programa de monitoreo y ustedes hicieron su programa en C y no tuvieron que saber nada de cómo operaba el programa este de monitoreo. En caso de que el argumento sea otro valor que no sea del 0 al 3, pues entramos en un estado como de fallo. El código de salida pues va a ser -4 y pues por ahí nos dice que el estado no es soportado. Después vamos a mostrar o vamos a aceptar un segundo argumento que va a ser un pequeño mensaje. Ahí hay dos casos. Si le pasamos el guión como segundo argumento, un guión, entonces el mensaje se lee desde la entrada estándar. Ahí pues tendrán que ser un poco creativos. Yo lo que haría pues sería crear una variable, no sé, de 250 caracteres o algo así, y que ya esa variable tenga la cadena que me va a permitir leer el mensaje. Y si no, pues entonces que básicamente va a ser el buffer. Y si no, si me pasan el mensaje tal cual en el segundo argumento de línea de comandos, pues ya ahí ese es tal cual el mensaje que yo tengo que mostrar. Aquí vienen los ejemplos de si ejecutan, qué es lo que sale. Aquí, por ejemplo, viene eco, pesito, signo de interrogación. Ese es el código de salida del programa. Solo vamos a ver un poquitito más adelante. Y aquí vienen igual como varias cosas que les pueden ayudar para que vean exactamente lo que se les pide. Entonces ya sé que es la parte que no les gusta porque es donde van a tener que hacer ustedes cosas, pero pues ni modo, así es esto. Entonces esa es la primera tarea. Igual, revísenla, les mando ahorita la liga y entonces pues ya sería eso todo lo que tengo hoy. Al rato ya no nos vemos porque como ando fuera, ya en la tarde pues seguramente ya voy a estar de regreso a mi casa. Sí, sí quería que nos viéramos hoy, pero nada más ahorita, al rato ya no puedo. Entonces igual, si quieren lo que podemos hacer es revisamos el lunes lo que llevan, ya sea que lleven mucho, que lleven poco, o que tengan apenas la idea de cómo se va, de cómo van a hacer su programa, y y ya vemos qué onda. Y pues bueno, si no hay ninguna cosa más, pues ya nos vemos en la sesión del lunes. Y ya saben, si tienen alguna duda, pues nos la hacen saber, ya sea por el correo o por el chat. Entonces, ya con eso terminamos por hoy y pues nos estamos viendo.